Quiero dar gracias a Dios una vez más en esta tarde, en estos momentos, por la oportunidad que nos da Y también quiero dar gracias a cada uno de ustedes que miran nuestros videos, pero en este video vamos a hacer el video o un resumen del Evangelio de Lucas. Y vamos a comenzar con el nombre del libro. Lleva por nombre Lucas. Y el autor también es Lucas, es el autor del libro. Aunque ninguno de los cuatro evangelios comienza con identificarse como el escritor dando su nombre, pero vamos a ver si podemos encontrar o si tenemos tiempo de dar los datos por qué creemos indiscutiblemente que es Lucas. La fecha de escritura también es muy probable que fue escrito antes del año 70 después de Cristo. Destinatorios: Teófilo, una persona desconocida. La evidencia que se encuentra dentro del libro de Lucas fue escrito especialmente para los gentiles. El escritor se toma el trabajo de explicar las costumbres judías y en ocasiones sustituye los nombres griegos por otros nombres judíos. A propósito, Lucas provee una narración coherente y ordenada de la vida de Cristo como si fuera relatada por un testigo presencial. Esto es importante. Aquí hay mucha importancia de explicar algo muy importante. Cuando digo la palabra coherente, Lucas narra perfectamente, o sea, el relativo conocimiento correcto. Lucas es el otro escritor junto con Marcos que no son de los 12 discípulos apóstoles. Pero aquí voy a explicar un poco acerca de los escritores, no solo de los 4 evangelios, pero también el resto del Nuevo Testamento. Bueno, ya hice un video acerca de los que escribieron el Antiguo Testamento con el nombre, o sea, los profetas, el tema o el nombre, que lo puedes encontrar en YouTube creo que eso no lo subí en Facebook, pero está en YouTube, y específicamente acerca de la diferencia que era un profeta, y el tema era los profetas. Entonces el Nuevo Testamento son los apóstoles, o sea, un apóstol es alguien autorizado como un portavoz y puesto por nuestro Señor Jesucristo, que aunque algunos quizás cuestionaron al principio, yo creo que todos los escritores son autorizados por el Señor. Ya expliqué por qué. Creo que Marcos tenía la autoridad y que es el escritor de Marcos. Y Lucas, quien también escribió el libro de los Hechos, tiene el conocimiento. Muy claro que tiene un conocimiento él perfectamente. Y eso lo hace un excelente representante. Y eso lo podemos comprobar en el capítulo 1, versículos 1, capítulo 1, versículos 1 al 3. Y voy a leerlo rápidamente, no creo que se tome mucho tiempo. Y dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, excluyéndose él. Y fueron ministros de la palabra. Versículo 3 dice: y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, una investigación con diligencia. Yo creo que la palabra diligencia, ya sabemos, no solamente se le ocurrió, se levantó de carrera, sino que hizo una investigación con diligencia. Y dice: todas las cosas que desde su origen de escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo,
para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales han sido instruidos. Has sido instruido, o sea, Teófilo era un creyente. Entonces, pero ¿por qué? Un poco de misterio ahí, ¿por qué se dirigía a una persona? Ahí, bueno, vamos a llegar a quién era Teófilo, aunque no hay mucho, casi nada podríamos decir, de encontrar de él, de su historia, de qué hizo. Sin embargo, la palabra de Dios dice, en la última parte aquí dice que las cuales has sido instruido. Entonces, vamos a llegar también ahí como quiera en unos momentos a explicar quién era, un poco más de Teófilo. O sea, no tanto quién era, más bien, perdón, más bien el significado. ¿Qué significa su nombre? Por lo menos es tan poquita la información que tenemos que lo que te voy a decir es solamente el significado de su nombre. Entonces, la palabra con diligencia él lo hizo con esa investigación con diligencia. Tema clave, el libro de Lucas retrata a Jesús de Nazaret como el perfecto Hijo del Hombre, aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Capítulo 19, Lucas 19, versículo 10. Frase clave, el Hijo del Hombre. Personajes claves, Jesús, Elizabeth, Zacarías, Juan el Bautista, María, los discípulos, apóstoles, Herodes, el Grande y Pilato. Versículo clave, Lucas capítulo 1, versículo 4, pone de manifiesto el deseo de Lucas de contar toda la verdad sobre la vida de Jesús. Fue el último versículo que leí, del 1 al 4, que dije. Lucas, en pocas palabras, el nacimiento de Jesús y los primeros años de su vida, capítulo 1 al 4, o sea, estos primeros 4. El ministerio público en Galilea, capítulos 4 al 9. El viaje hacia Jerusalén, capítulo 9 hasta el 19. La semana de la pasión y la crucificación en el capítulo 19 al 23. La resurrección y la ascensión, capítulo 24, el último. Aunque al principio dije el autor Lucas, creemos que Lucas, aunque ninguno de los 4 evangelios se identifica o se da a sí mismo el nombre del escritor, como en el Antiguo Testamento y también podríamos decir la mayoría o el apóstol Pablo, cuando se dirigía en las epístolas o las cartas que escribió, él se identifica y sí se identificaba. Así es de que el nombre del escritor, como en el Antiguo Testamento, la mayoría también lo llevaba, y Pablo también en sus epístolas, en la mayoría de las epístolas. Sin embargo, podemos darnos cuenta que fue Lucas, aunque Lucas no andaba con Jesús ni con los discípulos, creemos que amaba al Señor y que era creyente y aprobado por el Señor y también por Pablo. En Hechos capítulo 16, versículos 6 al 9. Bueno, aquí hay mucho de qué hablar, pero algo de esto que lo vamos a poner, pues lo vamos a posponer un poco porque queremos avanzar, pero hay mucho que hablar aquí. Quizás podríamos sacar otros temas en sí de aquí, pero vamos a tratar de avanzar y creemos que Pablo se encontró a este varón, o sea, Lucas, y quizás en unos momentitos voy a tratar de regresar a leer esto, pero dice, pero si aceptamos que Lucas, en realidad si podemos así, o si aceptamos de que Lucas es el escritor, entonces también tenemos que creer que no era judío, o sea, sino gentil, aunque hay personas, organizaciones o grupos que enseñan que Lucas era judío y solamente basados
la única base o la única idea es que toda la Biblia tenía que ser de judíos, no necesariamente. Y lo vamos a mirar, creo que como dije en Hechos capítulo 16, y voy a tratar de ir ahí en unos momentos, pero primero voy a tratar de terminar esto, de que estos grupos que dicen, bueno, también hay otra cosa, o esos mismos, o normalmente esos que quieren hacer ese argumento también tendrían que borrar o quitar de la Biblia de que Dios no podía incluir o ser incluidos otros gentiles o otras gentiles, como tenemos en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, donde es incluida Ruth, la moabita, también Rahab, la mujer que ayudó, que estaba también era otra gentil, cuando los espías vinieron a espiar a Jericó. Entonces, yo creo, pero lo más importante es que lo podemos comprobar en unos segunditos con lectura, con la palabra de Dios. Así es de que si hay personas que enseñan eso, bueno, pues que Dios aclare sus mentes, porque para nuestra audiencia vamos a tratar de darte la comprobación de que Lucas en realidad era un macedonio, un gentil. También, ¿dónde tomó su información? Pues en Hechos, entre el capítulo 16 y hasta el 27, encontramos donde encontramos expresiones como fuimos, partimos, y en inglés podría solamente le ponen los capítulos del we, o sea, nosotros, incluyéndose a él. Entonces, si creemos que también él es que escribió Hechos, entonces también creemos que él andaba con el apóstol Pablo y con los que andaban con el apóstol Pablo. Entonces, que habíamos por ejemplo, que habíamos de navegar, y cuando dije que Lucas lo da el evangelio como el Hijo del Hombre, lo dijimos en la frase clave, y también si ponemos atención al principio de Lucas y también en Hechos, se dirige a Teófilo. Teófilo, ahora sí va. Teófilo era una persona desconocida, o sea, no hay mucho de qué hablar, solamente que Lucas dice que dice en las cuales ha sido instruido. Entonces ya está hablando de alguien que había sido instruido, pero no solo eso, sino que era un creyente. No tenemos mucho historial de él, pero sí podemos por lo menos mirar el significado, que en el griego es como el amado. Ese es el significado del nombre de él, el amado de Dios. ¿Y quiénes son los amados de Dios? Pues toda la humanidad. Algunos quieren decir que los gentiles, que los judíos hoy, pero los que creen, el remanente que ha creído en el Señor. Los gentiles, no solamente porque la gracia vino a los gentiles, está incluido aquel que no quiere aceptar al Señor. Es el gentil, el creyente, que es creyente de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que, ¿quiénes son los amados de Dios? Es Teófilo, el significado, pero es también los amados de Dios somos nosotros, por la gracia de Dios. También, pues, somos incluidos los gentiles. Otra comprobación de que Lucas era griego o gentil, lo encontramos en Colosenses capítulo 4, versículos 10 al 14. Y en el versículo 10 al 14, Pablo se dirige a nombres de judíos, pero no necesariamente con la palabra claramente encerrada judíos, sino que porque menciona los de la circuncisión. Y voy a tratar de leer por lo menos estas identificaciones para terminar. Solamente son 14 minutos o casi 15 minutos, pero quiero hacerlo de manera que tengas el interés de saber la diferencia. Entonces, dice, se refiere a nombres de judíos, no necesariamente porque lleva ahí el nombre de judíos, sino porque dice
los de la los circuncidados o los de la circuncisión. Entonces, los únicos de la circuncisión, en el verso 11, y en el 14 está Lucas, el médico amado. Pero esto ya es que primero hace una separación de los de la circuncisión y después los no circuncidados. Pero para poder encontrar más claro quién era Lucas, voy a ir al capítulo 16, como ya lo mencioné, de Hechos. Capítulo 16. Deja ver. Ya. Entre el versículo 6 y el 9. Y dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Troas es el lugar específico donde fue encontrado por el apóstol Pablo a Lucas. Y dice, y en el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Por eso dije que ahí en realidad hay otros temas que podríamos hablar, pero no voy a entrar en eso. Solamente estamos tratando de encontrar un varón macedonio. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, o sea, no judío, estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora sí voy a ir a Colosenses, capítulo 4, versículos 10. Y vamos a ver qué encontramos aquí. Ok, capítulo 4 de Colosenses, para terminar, versículos 10 en adelante hasta el 14, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Esto es algo importante. Creo que esto no lo mencioné. Bueno, estoy seguro que no lo mencioné en el libro anterior, en el resumen del libro de Marcos. Se me pasó. Pero es interesante. Sí mencioné que la separación de Pablo y Bernabé, y Pablo comenzó a ministrar o traía de compañero a Silas de ahí en adelante. Sin embargo, dije claramente que no porque Bernabé se fue, sino que el apóstol Bernabé era un hombre también verdadero que amaba a Dios. Y no voy a decir necesariamente que porque era su familiar, que no lo mencioné en el libro de Marcos, pero dice: y Marcos, el sobrino de Bernabé. Es interesante. Tuvieron separación entre Pablo y Bernabé, pero aquí nos dice la palabra de Dios que Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces, acerca de lo cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, o sea, no vamos a encontrar la palabra judíos, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Versículo 12 dice: y os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por nosotros en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud para vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierópolis. Con esto vamos a terminar. Aquí está la separación. No solamente que hizo la separación de los que eran de la circuncisión, pero también en el versículo 14 dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Entonces, yo creo que eso normalmente nos aclara. Si buscamos aclaración, nos aclara acerca. Algo ya, todavía me quedan unos segunditos para 20 minutos. Ok. Hemos estado tratando de decir o hacer la pregunta. Si hiciera una encuesta, en realidad, si así salteadamente o de a uno por uno en un grupo,
de si de verdaderamente lees la Biblia, si de verdaderamente eres creyente del Dios de los cielos, el Dios verdadero, y si eres creyente y un amante de la palabra de Dios, si amas a Jesucristo y amas la palabra de Dios, y si verdaderamente leemos la Biblia y contestamos honestamente, sería interesante la respuesta. Pero algo interesante, que aún si hiciéramos específicamente, así de repente, sin avisar mucho, y ya contestaste que amas a Dios, que eres creyente, que crees en la Biblia, que es la palabra de Dios y todo esto. Pero si se te preguntara en realidad si los 4 evangelios, al recomendar uno el otro, si son iguales, si tuvieras que dirigirle o recomendarle específicamente un evangelio, uno de los 4, ¿podrías decir o les dirías que son iguales? Porque esa ha sido la pregunta en los 4. Y hay muchas cosas que podría hablar de la diferencia, porque hemos estado tratando en Mateo ya dijimos varias cosas que separan, aunque los estudiosos le pusieron por el nombre de los sinópticos a los 3 primeros, pero no la Biblia. La Biblia no menciona esa palabra, pero sin embargo ya dijimos que en Mateo la diferencia de Mateo y los otros. En Marcos la diferencia también entre todos, ya mencionamos, pero creo que en Juan ya lo tengo casi terminado, he estado estudiando por semanas. En Juan creo que voy a tratar de concentrarme, ya que es el último, digo. Hay bastante diferencia entre todos. Entonces la respuesta de mí es que sí hay mucha diferencia. Sin embargo, rápidamente, por ejemplo, un tema muy conocido. Quizás ni siquiera voy a mencionar, no voy a mencionar qué es lo que encuentras en Mateo 24. Porque si eres creyente, conoces algo de la palabra de Dios, ya conoces, que especialmente los dispensacionalistas les encanta ir a Mateo 24, a hablar de las señales. Y estamos pasando por señales ahorita mismo, en el 2022, en febrero, la última semana de febrero. Y no voy a decirte qué es lo que está pasando, ya todo el mundo sabe ahorita. Sin embargo, es lo primero que van ahí a predicar acerca, buscando las señales, en comparar que si esta es una de las señales, lo que está pasando. Sin embargo, este tema tan grande que encontramos en el capítulo 24 de Mateo, lo encontramos en el capítulo 13 de Marcos, lo encontramos en el capítulo 21 de Lucas, pero no lo encontramos en Juan. Juan no habla absolutamente nada de esto. Y podríamos decir varias cosas también, pero tenía que mencionar por lo menos una cosa para terminar, porque en mi punto de vista he estado tratando de decirte, cuidado con contestar que son iguales, porque no son iguales. Y en el de Juan creo que voy a usar bastantes comparaciones o versículos o temas o cosas que él sí menciona, que no menciona, porque no son o sea que no se puede decir que son igualitos. Y ese ha sido una preparación desde hacer un video antes de los 4 evangelios, de hacerte un desafío, si crees que son iguales. Y la respuesta mía es no son iguales. Así es de que nos vemos en Juan, en el Evangelio de Juan. Dios les bendiga.